Si tú y yo no podemos ir a matar a nuestro vecino y robarle el petróleo porque la gente sabe que está mal, ¿por qué lo hace el gobierno? Los iraníes, creo que eran sinceros antes de esta administración, habían alcanzado un acuerdo provisional para que fuera menos. Les creo cuando dicen que su objetivo no es tener un arma nuclear. Y sin embargo, cuando miras los barcos que los rodean, todos tienen armas nucleares a bordo. Quiero decir, serían negligentes si no las tuvieran. Es como decir, bueno, hay 500 criminales fuera de tu puerta que van a entrar y apoderarse de tu casa, y luego decirte que una cosa que no puedes tener es un arma en tu casa. Bienvenidos a World Affairs in Context, a todos. Soy vuestra anfitriona, Lena Petrova, y hoy contamos con un invitado fantástico. Es un verdadero honor dar de nuevo la bienvenida al Dr. Ron Paul a nuestro programa. El Dr. Paul, por supuesto, no necesita presentación. Es una leyenda, querido y respetado por millones de personas. Fue congresista de los Estados Unidos y una de las voces más influyentes del pensamiento político libertario moderno. Representando a Texas en el Congreso durante décadas, se hizo ampliamente conocido por su defensa constante de un gobierno limitado, una moneda sólida y una política exterior no intervencionista. Hoy en día, el Dr. Paul sigue influyendo en los debates sobre economía, libertades civiles y política exterior estadounidense a través de sus escritos, conferencias y comentarios en su propio podcast, The Liberty Report, del que soy una gran admiradora, y dejaré el enlace en la descripción más abajo. Dr. Paul, bienvenido de nuevo. Es un placer volver a verle. Bueno, lo es. Muy agradecido es. Dr. Paul, al mirar atrás a su tiempo en el Congreso, está claro que las advertencias que hizo sobre el intervencionismo extranjero se están viendo validadas hoy en día, mientras hablamos. Usted ha advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de la implicación de Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Considera que la guerra actual con Irán, una guerra de elección, es una continuación del mismo ciclo intervencionista que comenzó después del 11S? ¿O se trata de una bestia completamente diferente? Sabes, en cierto modo, ha estado con nosotros durante muchísimo tiempo. Nunca tuvimos una política exterior perfectamente no intervencionista, ni siquiera en nuestros orígenes. Las semillas ya estaban plantadas, aunque era mejor que cualquier otra cosa que se hubiera ideado. Y sin embargo ha sido un proceso gradual, pero ha empeorado mucho. El intervencionismo, el internacionalismo, las Naciones Unidas, la OTAN, todo eso realmente pertenece a este siglo. Creo que parte de este intervencionismo se ha alejado mucho de atribuir más responsabilidad al Congreso de los Estados Unidos y al pueblo sobre si deberían entrar en guerras o provocarlas. Eso ha sido cosa de este siglo, y se podría decir que empezó con Teddy Roosevelt y Franklin Roosevelt. Woodrow Wilson dijo que nos mantendría fuera de la guerra, y luego casi suplicó y rogó para entrar en la parte final de la guerra e involucrarnos en la sociedad de naciones. Así que esto lleva ocurriendo mucho tiempo. Luego, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial fue lo mismo, intervencionismo, pero aún más agresivo que en la Primera Guerra Mundial. Y de ahí surgieron las Naciones Unidas y la OTAN. Las semillas se plantaron entonces, pero ya había gente que nos advertía en aquel momento. Sabes, Robert Taft era bueno en este tema. Ni siquiera creía que debiéramos estar en la OTAN. Ahora se ha transformado en algo diferente, especialmente en esta última década. E incluso con esta administración, es mucho más agresivo. Y bueno, en cierto modo se podría decir que son un poco más honestos. Es una forma cínica de decirlo, pero lo muestran abiertamente como, sí, supongo que será mejor sacar ese petróleo de Venezuela, ¿no? Y así sucesivamente. No es ningún secreto. Cuando Eisenhower lo hizo, el primer acto real de intervencionismo que no fue saludable fue en 1953.
Él y los británicos intervinieron para sacar el petróleo de Irán, irónicamente. Y bueno, hubo algunas cosas decentes que salieron de aquello, pero la intervención no desapareció, volvió. Así que aquí estamos, todavía atrapados en este ciclo de intervencionismo. Por eso los no intervencionistas tienen que seguir defendiendo su postura, simplemente mantenerse al margen de esas cosas. No es bueno, y las pruebas son tan abrumadoras. No sé por qué nosotros, como libertarios, no hacemos un mejor trabajo, ya sabes, porque no tiene ningún sentido defender el argumento de intervenir aquí. Hoy estaba en mi programa y dije que hablábamos sobre mentir, sobre cómo nos engañan para meternos en estas cosas. Pero creo que decidí, en el calor del momento, que probablemente mentir sobre la guerra, si se pueden clasificar las mentiras según su gravedad, mentirnos para entrar en una guerra, podría ser uno de los peores tipos de mentiras. Porque, si lo piensas, no teníamos que haber entrado en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, nos maniobramos para entrar en ella, y eso se podría haber evitado con una política exterior puramente no intervencionista. Pero es algo que la gente no se da cuenta. Si lo hicieran, no estarían esto. Y ahora estamos. Y ellos piensan que, ya sabes, lo pintan a su manera, tienen el control del mensaje. Así que si no estás a favor, eres antipatriota. Echan todo tipo de culpas a la gente. Pero parece que esto va a durar un tiempo. Eso no significa que nos rindamos y digamos, bueno, ya está. Es una guerra de ideas, una contienda entre ideas. Y francamente, creo que lo estamos haciendo bastante bien como no intervencionistas. Creo que una persona como tú, con una audiencia, bueno, necesitamos a miles de personas así. ¿Y sabes qué? Creo que están ahí fuera. Pero las personas que tienen el control, la pequeña minoría que controla el sistema y toda la información, las noticias de televisión y todo eso, creo que deberíamos observarlas con atención. Soy escéptico. Pasan muchas cosas en Internet y demás. Pero lo usamos todo el tiempo y difundimos un mensaje. Así que es el bien y el mal. La lucha lleva mucho tiempo ocurriendo. Solo tenemos que afrontarla. Donald Trump se presentó como el presidente que, por supuesto, pondría fin a las guerras interminables. Ahora Estados Unidos está luchando contra Irán, lo que supone una traición a la promesa que hizo durante su campaña. Y el propio Trump admitió hace apenas unos días que en realidad no quería hacer esto, que no quería atacar a Irán. ¿Cuál es tu interpretación de que Trump hiciera campaña como candidato por la paz y luego procediera a bombardear Yemen, Somalia, Irak, Siria, Nigeria, Venezuela y ahora Irán, todo en los primeros 13 meses de su segundo mandato? ¿Es esto una traición? ¿Y qué crees que motivó este cambio en su postura de política exterior? No creo que nadie pueda conocer la respuesta perfecta a eso, ni comprenderlo del todo, porque me he vuelto cínico respecto a todo el asunto. Soy tan cínico que incluso si Trump te dijera en ese momento lo que sinceramente cree, resultaría confuso. Creo que es un problema psicológico que va más allá de la simple confianza o el sentido común. No es una mentira simple y llana. Creo que es casi como una enfermedad del nihilismo. Han sido adoctrinados tanto psicológica como políticamente. No se pueden conocer realmente esas respuestas. Hay que guiarse por la intuición. Lo siento en los huesos. Creo que ellos lo creen de verdad. Y eso es importante, porque tenemos que entender lo que piensan las personas que están al mando de ese mensaje, para poder, ya sabes, competir con él. Pero creo que ha existido desde hace mucho tiempo, aunque ahora se sienta más extraño. Invita al cinismo, porque es bastante difícil de explicar. Algunas personas no se vuelven cínicas, como podríamos hacerlo nosotros. Dicen, sí, ya sabes, esto es algo que simplemente hay que aceptar. Ahora es todo el asunto. Se convierte en un fervor patriótico. Eso es lo peligroso. ¿Sabes? Hoy leí algo sobre la dimisión de Kent, y estaban escribiendo sobre ello en un blog. Dijeron que eso era traición, que dijera la verdad. Aquí tenemos un tipo,
que por fin ha tenido suficiente, que ve a través de todo esto, empieza a decir la verdad, y de repente eso es lo que no pueden soportar. Es una batalla entre el cinismo y la mentira, y también el rechazo a que la gente no pueda encontrar la verdad. Bueno, no existe una verdad perfecta, soy consciente de ello, pero avanzar en una dirección concreta es muy importante si se respalda el sistema de la mentira. Sigo convencido de que se trata de un pequeño número de personas y de que una gran parte de la gente de este país, por la experiencia que he tenido con ellos, sigue siendo básicamente buena. ¿Y cuántas personas, si dejaran la política a un lado, dirían, si se les ofreciera, tenemos una sociedad a la que nos gustaría invitarte, pero solo tenemos una regla, y es una ley natural? Dice que no puedes mentir, hacer trampas, robar ni matar. ¿Querrías venir a este lugar? Tienes que seguir esas reglas, claro, y no es tan complicado. Creo que la mayoría de la gente diría, ya sabes, que probablemente cruzarían los dedos o algo así. Probablemente tendrían una excepción. Leonard Reed, de la Fundación FEI, dijo que todo el mundo tiene un pero. Ya sabes, dicen sí, apoyo todo esto, pero en mi caso necesito esto y necesito aquello. Y eso es filosófico, es muy importante. Como intento señalar, es algo realmente importante. Cuando tengo un grupo de personas que más o menos se han unido, dicen, ¿qué hago? Por supuesto, digo, haz lo que quieras hacer. Pero si has llegado a la conclusión de que una sociedad libertaria es mejor que una autoritaria, creo que tienes una responsabilidad moral. No podemos obligarte a hacerlo. No podemos hacer eso, pero les traslado la carga a ellos. Tienes la responsabilidad de difundir ese mensaje por tu propio beneficio. Cuanto más libres seamos, mejor será para nosotros. Pero si haces esto e introduces aquello, debería extenderse. Y, como he dicho muchas veces, no se puede detener una idea cuyo momento ha llegado. Sigo defendiendo que todavía hay mucha gente que quiere saber más sobre lo que significa realmente la libertad. Como mencionaste, cada vez más críticos y expertos en política exterior sostienen que la política exterior estadounidense está demasiado influenciada por alianzas privadas e intereses de grupos de presión. Y como acabas de mencionar, Joe Kent, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, dimitió esta semana. Solo quiero citar para nuestros espectadores 2 frases de su carta de dimisión. Dijo, no puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Dr. Paul, ¿cómo podemos evitar que la política exterior de Estados Unidos esté dirigida por intereses particulares y grupos de presión en lugar de por el pueblo estadounidense? Como libertario, ¿cuál sería su manera de afrontar este problema persistente que está orientando la política exterior estadounidense a servir a otros actores en lugar del pueblo estadounidense? Bueno, está en el ámbito de la educación y la comprensión. Yo tengo más armas nucleares que tú. Y creo que las personas que caen en esta trampa, esto viene ocurriendo, diría yo, desde la era progresista en la educación, a comienzos del siglo pasado. Su término favorito, todo lo que se oye de ellos, es tenemos que difundir la democracia. Y creo que la democracia es uno de los malentendidos más siniestros que existen, porque simplemente significa que reúnes a un grupo, consigues un 51% y ellos lo escriben todo, lo controlan todo. ¿A quién controlan? A las minorías. Y las minorías adoran la democracia, las han engañado con esto. ¿Y luego qué hacen? Hacen lo que tú sugieres. Habrá muchos grupos de intereses especiales, no habrá solo un grupo. Ya sabes, hay neoconservadores y todo eso. Pero ¿cuánta gente diferente? La gente que obtiene beneficios de esto. Y ya sabes, está adoctrinada por distintos motivos. Eso es algo que la gente tiene que entender. Pero siempre es democracia.
y creen que están haciendo el bien con solo permitir que la gente vote. ¿Y entonces con qué acabas? Acabas con elecciones muy deshonestas, porque todo lo que tienes que hacer es formar esta coalición en un país que ha sido y sigue siendo en gran medida muy rico y muy afortunado, con recursos naturales y el beneficio de un esfuerzo artificial para darnos la moneda de reserva del mundo. Quiero decir, eso es mucha riqueza. Y puede que solo sean el 10 o el 15% de la población, pero saben cómo controlar al resto. Para mí, todo se trata de la comprensión educativa y de las personas. Y por eso siempre me alegra recibir noticias de gente que, gracias a parte del trabajo que hemos hecho, ha despertado para mirar el panorama general, en lugar de quedarse en lo del tipo demócrata-republicano, ya sabes, y los intereses particulares. Y la consecuencia de esto es el dilema en el que se meten los políticos, porque muchos de ellos se presentan, y probablemente se podría incluir al presidente en esta categoría, con cosas que les harán ganar las elecciones. Y el electorado está condicionado a pensar que la democracia es sagrada. Hay que tener votos. Hay que tener votos. Todo eso se resolvió, pero el verdadero crimen es que esto es lo que ocurre, y perdieron el control. Quiero decir, la fundación de este país tuvo muchos problemas, pero en realidad se construyó gracias a que las familias y las comunidades se unieron, en lugar de hacerlo de arriba abajo. Ya sabes, si ahora estás en un país primitivo, no tienes a las Naciones Unidas viniendo a decirte qué hacer desde el principio, pero eso es lo que hacemos ahora. Y a los que están al mando les gusta esta idea, porque si queremos controlar el petróleo, eso significa que tenemos que ir donde está el petróleo. Venezuela, tienen petróleo. Bueno, ¿y qué pasa con Irán? Quizá tengan demasiado petróleo. O Irak. Y eso lleva a todo tipo de mentiras y engaños, o a decirle a la gente, esto es culpa de esos, y la gente se cree esas cosas. Ya sabes, vamos a invadir Irak e Irán y Venezuela y lo pagaremos todo. Y así tomamos el control, básicamente controlamos Venezuela. ¿Y por qué no pagamos todas las facturas con eso? ¿Qué hicieron? Tenían $100,000 millones y ahora quieren $50,000 millones más para mantener esto. Así que es toda esta idea de, ya sabes, la democracia pura. Pero al final dices, bueno, mienten, hacen trampas y hacen todo tipo de cosas. Empiezan guerras y la gente lo acepta porque se asusta y tiene miedo, así que lo hacen. Pero ¿cómo puede detenerse en nuestra situación, donde queremos ser más libertarios? La gente sigue votando sobre el dinero, empiezan todas las guerras y aún así la gente se muere de miedo. Ya sabes, dicen, ¿y qué pasa con Irak cuando yo intentaba detener aquella guerra en Oriente Medio? Dijeron que tienen una bomba nuclear y que son capaces de bombardear la ciudad de Nueva York, cosas así. Así que es una idea de lo que la gente dice cuando se van a celebrar elecciones. Pero creo que la democracia fomenta ese tipo de actividad, porque la gente no siempre va a ser, ya sabes, si tomas a los grandes economistas libertarios, no sé cuánta influencia tienen. Necesitamos más de eso, porque creo que un gran número de personas, ya sabes, se dejan convencer para seguir a los demagogos. Y así estamos lidiando con la demagogia, y las personas que la siguen se asustan, y siempre es el miedo. Y se van a, ya sabes, morir de hambre. Así que es la mentira. Yo lo veo como una competencia entre, ya sabes, la ley natural, cualquier ley, y el nihilismo y asustar a la gente. Ahora mismo diría que el nihilismo está al mando de la apariencia de lo que está ocurriendo, pero sigo creyendo que difundir nuestro mensaje se está volviendo más fácil, no más difícil. Así que Daniel y yo tenemos nuestro programa, y él viene y hablamos de algo negativo. ¿Ves esto? Yo digo, no te preocupes por eso. Por esta estupidez y este anuncio tonto de aquí, probablemente acabamos de conseguir. Ya sabes, hablo en un sentido general.
Probablemente haya unas 10.000 personas que vieron esto, de entre los millones que somos, y dijeron, oye, ya basta. Así que las malas noticias, bueno, ojalá, quizás sea demasiado optimista, pero la gente por fin despertará. Pero yo digo, hacedlo antes de la tragedia. Por eso ya sabes, piensa en el episodio del COVID. Cuando la gente finalmente oyó hablar de ello, del COVID, despertaron e hicieron algo. Y eso fue bastante rápido. Quiero que la gente se dé cuenta antes. Vietnam, en los años 60, me reclutaron en esa época. Y aquello fue, tanta muerte y destrucción que hubo. Y al final tuvimos que admitir que sencillamente, ya sabes, perdimos la guerra, como en Afganistán. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por eso? ¿Cuántos años va a seguir esto? Y ahora todo el mundo dice, ya sabes, nos dicen que tenemos que hacer esto en Irán. Podríamos hacerlo en 1 o 2 semanas. Y solo hay que pensar en todas las cosas buenas que podríamos hacer si nos aseguráramos de que nadie viniera a quitarnos ese petróleo. Algo así. Así que esto sigue y sigue, se basa en mentiras. Eso te lleva de nuevo a lo que realmente controla las cosas, la fibra moral del país. Y eso es lo que entendieron los fundadores. Puedes tener tu república, y funcionará, pero depende del pueblo mantener o no un estándar moral. Y ese estándar moral, creo, puede convertirse en un estándar legal. No un estándar legal como un estándar gubernamental, sino como la ley natural. Y eso se conocía incluso antes de que se escribiera el primer libro. La gente, cuando era muy primitiva, las cosas sobre las que escribían, sabían que no se suponía que debían matar a otras personas. Lo hacían mucho, pero sabían que estaba mal. No creemos en matar, pero la gente sigue haciéndolo mucho. Creo que eso explica cuál es el problema. No necesitas a la ONU ni a todo ese tipo de cosas para decirle a la gente que no debería mentir, engañar ni matar. Lo más importante que podríamos avanzar en comprensión es esto. Si tú y yo no podemos ir a matar a nuestro vecino y robarle el petróleo porque la gente sabe que está mal, ¿por qué lo hace el gobierno? Si nosotros no podemos hacerlo, y ese era el mayor argumento de Bastiat, si infringimos esas leyes, en el caso de los individuos, sabemos que la mayoría de la gente apostaría que el 95% admitiría que si quieren algo de su vecino, y su vecino tiene más automóviles que ellos y necesitan un coche, bueno, saben lo que pasa. Pero no dicen, sí, eso es lo que hay que hacer, necesitas un coche, ahí lo tienes. Quizás se supone que la gente debe salir, trabajar, ganarlo y comprar un coche. Así que es una de esas cosas. Si tú y yo no podemos hacerlo y se considera incorrecto, entonces la gente en el gobierno tampoco puede hacerlo. Se esconden detrás del poder del gobierno y dicen, solo hay que conseguir el voto de la mayoría. La democracia resuelve todos estos problemas. Yo creo que la democracia crea la mayoría de nuestros problemas. Me gustaría volver a una de las afirmaciones que hiciste. Dijiste que las élites de la política exterior de Estados Unidos siempre dicen, bueno, necesitamos difundir la democracia en Oriente Medio. Y creo que eso tranquiliza al público estadounidense porque piensan, bueno, esto debe ser una buena causa. Así que debe justificar otra guerra en Oriente Medio porque estamos difundiendo la democracia. Pero la cuestión es que la gente no se da cuenta de que eso no es más que una fachada utilizada para justificar la intervención extranjera, para justificar la violencia y el bombardeo de personas. No se puede bombardear a la gente, no se puede dar libertad a alguien bombardeándolo. Exacto. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo en Irán. Históricamente, los intentos de cambio de régimen en Oriente Medio han generado vacíos de poder, una desestabilización extrema y una insurgencia. Así fue como el ISIS llegó al poder, porque hubo un vacío de poder tras la destitución de Saddam. Por ejemplo, la destrucción de Libia por parte de la OTAN en 2011 la transformó de uno de los países más ricos de África
en un estado fallido, con mercados de esclavos al aire libre. Y en Afganistán, los talibanes volvieron al poder después de que Estados Unidos abandonara el país tras una ocupación de 20 años. La guerra de Irak fue otro desastre para Estados Unidos, porque gastamos $2 billones en librarla. Provocamos más de 200,000 muertes de civiles iraquíes y perdimos a más de 4,000 soldados estadounidenses. Lo que me sorprendió personalmente fue que el Congreso de Estados Unidos eligiera permanecer en silencio, la mayoría de ellos al menos. En marzo de 2020, el Congreso votó en contra de las medidas destinadas a restringir la capacidad del presidente Trump para emprender acciones militares contra Irán, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes rechazaron esas resoluciones. Dr. Paul, ¿por qué el Congreso estadounidense se convirtió, por así decirlo, en cómplice de la guerra de elección de Trump en Irán? Bueno, creo que, en primer lugar, se les ha enseñado de forma diferente durante 120 años cuál es su responsabilidad. Lo presentan como algo bueno, que puedes ayudar a la gente y salir a cuidar de ellos, así que están condicionados para hacerlo. Y además, lo ven como algo que les beneficia. Ya sabes, bueno, tenemos que hacer esto, y necesitamos bienestar para los ricos y para los pobres, y toda esa redistribución de la riqueza. Así que, en muchos aspectos, son corporativistas, porque las corporaciones lo controlan, lo cual es... El corporativismo suele conducir a un tipo de Estado más fascista, porque siempre fracasa, y ha estado fracasando, y por eso se ve más de esto ocurriendo. Pero para mí, es estrictamente un problema filosófico. La gente cree que está del lado de la rectitud porque dice, bueno, tenemos que redistribuir la riqueza porque alguien necesita algo. Y resulta que el sistema no funciona. Nos salimos con la nuestra por circunstancias especiales. Éramos muy ricos, no sufrimos el tipo de daños que causaron las guerras mundiales. Y teníamos los recursos naturales, así que pudimos consumirlos. Es como un niño rico en una familia, tiene abundancia, está mimado. Y nosotros éramos así, porque parecía que no tenía fin. Pero lo interesante, si se quiere usar esa palabra, es que esto se va a desmoronar, porque ya no podemos seguir así. El dólar está bajo presión, el dólar es más débil, y también lo es nuestra política exterior. Solo piensa en ayer, cuando preguntaron, cuando el presidente dijo, bueno, la hemos fastidiado, el petróleo no puede salir y lo necesitamos, así que me encargaré de eso. Llamaré a todos nuestros amigos, y tenemos muchos amigos, ya sabes, lo arreglaremos en una semana. Y dice, enviad algunos de los barcos aquí, abrid los estrechos. Nadie vino, porque hemos perdido credibilidad. Y alguien dirá, bueno, lo que hay que hacer es obligarles a venir. Si no lo hacen, bombardeadlos. Y si se están beneficiando de nosotros, cortadles el dinero. Son todo amenazas e insinuaciones que la gente lanza. Así que eso existe, y es realmente difícil de manejar, porque los problemas van a empeorar. Ya sabes, la consecuencia del sistema. Por eso es tan importante que entendamos el mensaje de la libertad y nos aseguremos de que, bueno, no deberían estar enseñando esto en el jardín de infancia ni nada de eso. Pero no se trata de hacerse con los jardines de infancia y las escuelas públicas. No, ese es el problema. Ellos se adueñaron de ellas y enseñan todas esas cosas. Y tenían todo tipo de motivaciones detrás. No es que sean generosos, porque creo que la evidencia es bastante clara. Cuando tienes un estado así, incluso ahora, cuando oyes hablar de un alcalde o de algún país que adopta el socialismo para ayudar a los pobres, viven en mansiones. Las personas que promueven esto y fingen que van a ayudar a los pobres, lo único que realmente ayuda a los pobres es la libertad. Absolutamente. Tengo una pregunta sobre la política de Trump y la no proliferación nuclear.
Algunos sostienen que la acción militar disuade la proliferación nuclear. Ese fue uno de los principales argumentos que Trump utilizó para iniciar esta guerra, porque dijo, bueno, Irán no puede tener armas nucleares, aunque Israel no es parte del TNP y posee más de 200 ojivas nucleares. Pero otros dicen que Trump simplemente dio argumentos para que los estados no nucleares busquen armas nucleares a toda costa como disuasión definitiva, porque ahora nadie va a intentar cambiar el régimen en Corea del Norte, pero Irán se ha convertido claramente en un objetivo. ¿Qué efecto crees que tendrá la guerra de Irán en la no proliferación nuclear a nivel mundial? Bueno, creo que el ejemplo que has dado es bastante bueno. Sabes, los iraníes creo que fueron sinceros antes de esta administración. Reconocieron que habían trabajado en ello y que había un acuerdo provisional para reducirlo. Les creo cuando dicen que su objetivo no es tener un arma nuclear. Y sin embargo, cuando miras los barcos que los rodean, todos tienen armas nucleares a bordo. Quiero decir, serían negligentes si no las tuvieran. Es como decir, bueno, hay 500 criminales fuera de tu puerta, van a entrar y apoderarse de tu casa. Pero te dicen, una cosa que no puedes tener es un arma. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Así que no. Creo que Trump ha interrumpido un movimiento en la dirección correcta. Creo que los iraníes no son, quiero decir, tienen sus deficiencias, pero nosotros también las tenemos. Así que no es que seamos perfectos y que ellos solo tengan que seguir lo que hacemos. Hubo un tiempo en que imitar lo que teníamos en Estados Unidos era algo muy positivo. Nuestros primeros años, cuando dábamos importancia a la libertad personal. Pero creo que no van a dejar de hacer esto. Eso va a continuar, por desgracia, porque creo que toda la cuestión tiene que ver con comprender a las personas. Y pienso que la respuesta a tu pregunta es que las políticas que hemos tenido desincentivan alejarse de las armas nucleares. Quiero decir, me reclutaron durante la crisis de los misiles de Cuba, ya sabes, cuando los soviéticos tenían misiles en Cuba. Pero lo mejor de todo aquello fue que había dos países con un liderazgo imperfecto. Kennedy tenía sus pros y sus contras, pero al menos hablaba con sus enemigos de forma seria. Y lo único que sé es que yo estaba en la reserva, y nunca pensé realmente, oh, van a llevarme. Simplemente pensaba que no podía hacer nada al respecto. Estaba un poco indiferente. Y ya sabes, unas semanas después, cuando se produjeron las conversaciones de Khrushchev y Kennedy, todo terminó. Pero me mantuvieron en el ejército, porque aún no habían resuelto lo de Vietnam. Así que hubo mucho alboroto al respecto. Creo que cuando se avanza en esa dirección, y creo que Reagan dio algunos buenos pasos en esa dirección, no es como si no pasara nada, si no lo haces. Verás, lo que ha ocurrido es que Trump ha utilizado un arma. Damos tanto dinero a todo el mundo porque creemos que somos infinitamente ricos, pero no vamos a hacerlo para siempre. Así que, si no haces lo que queremos que hagas en tus universidades y enseñas esas tonterías, lo que vamos a hacer es quitarte el dinero. Es otra arma de coerción. Pero nunca deberían haber estado recibiendo ese dinero de ti y de mí. Si queremos enviar dinero a nuestra organización benéfica o escuela favorita, podemos hacerlo. Pero la cuestión es que creo que sus actividades han generado la idea de que, moralmente, nuestra política aquí en los últimos años ha justificado que los iraníes tengan una. Quiero decir, se podría decir que aún podrían haber hecho esto o aquello, pero creo que la respuesta es que, si tenemos una política exterior estúpida, solo provocaremos que se propaguen más armas nucleares. Y quizá necesitemos más diálogo, como el que tuvieron los soviéticos y los estadounidenses después de la crisis de los misiles en Cuba.
Dr. Pollan, and maybe the last question for today. Doctor Pollan, quizá la última pregunta por hoy. Usted, por supuesto, ha defendido durante décadas una política exterior no intervencionista. Y dado el panorama actual, con un poderoso lobby israelí y Estados Unidos apoyando a Israel por diversas razones, ¿cuál sería el enfoque libertario ante el conflicto de intereses en Oriente Medio, entre una Israel que busca la dominación y un Irán que busca la soberanía? ¿Cómo sería en la práctica, ahora mismo, Bueno, lo primero es que simplemente volvamos a casa, traer a nuestras tropas de todo el mundo. Ese sería el primer paso. Y tratar a Israel igual que tratamos a todos nuestros amigos y vecinos. Todos reciben el mismo trato, y eso tendría mucho sentido. Eso significa que, en una sociedad libertaria, no estamos ahí fuera, con el único objetivo de redistribuir la riqueza, regular a la gente, y tener todas esas tonterías sobre lo que es bueno para las personas, o lo que se les permite hacer. Los tratamos del mismo modo. Lo que significa que no habría que discutir sobre si deberíamos dar dinero a Israel, pero no a Irán, o algo por el estilo. No, no deberíamos dárselo a nadie. Deberíamos mantener relaciones pacíficas. Cualquier cosa que sea pacífica. Puedes hacer lo que quieras, siempre que sea de manera pacífica, lo que significa que no puedes iniciar el uso de la fuerza contra otras personas. No puedes justificarlo diciendo que un país cree que su vecino va a atacarlo, así que nos pide que vayamos y nos ocupemos de ellos. No, la no intervención se aplica a todos por igual. Creo que hay periodos en la historia, incluso en la nuestra, en los que solía responder a esa pregunta hace un tiempo, y si alguien no intentaba causar problemas con Canadá, decía, trátalos como a Canadá. Sabes, yo vivía en la frontera de allí. Detroit está, de hecho, en la frontera. Dije que podía ir y venir cuando quisiera, y no recuerdo que nunca fuera difícil. No recuerdo que hubiera largas colas ni nada por el estilo. Los estadounidenses iban y venían, y pensé que era una relación bastante buena. De todos modos, creo que hay ejemplos así. Debe de haber muchos lugares parecidos. ¿Y dónde se estropea todo? Ya sabes, nosotros. Pero ¿cuánta gente se quedaba despierta preocupándose por Venezuela? Sabíamos que estaban gastando demasiado dinero y que tenían inflación. Y eso cambiará, porque no se puede vivir así. Tendrán que afrontar el problema. Pero eso no justificaba que nosotros, ya sabes, usáramos el ejército y gastáramos miles de millones de dólares. Y bueno, ¿qué va a conseguir eso? No va a provocarlo. Ya está aquí. Va a agravar y ampliar las cosas terribles que ocurren cuando un país se declara en bancarrota. Y Estados Unidos ha sido el país más rico de la historia. Cuando finalmente caiga y se reconozca que el país está en bancarrota y que el dólar está en una situación mucho peor de lo que la gente cree, habrá más cambios. Pero lo que debemos hacer como libertarios es ofrecer la solución. Y es una solución maravillosa. Quiero decir, cuando hablo con universitarios, les cuento lo terrible que es la situación. Pero luego hablo durante una hora y me quedan 10 minutos y les digo, pero tu vida es tuya. Puedes hacer con ella lo que quieras. No vas a tener ningún impuesto, ninguna regulación sobre eso, pero no puedes hacer daño a nadie. Si haces algo, si haces negocios por tu cuenta y pierdes dinero o tienes algún tipo de problema, no puedes ir llorando al gobierno para pedir ayuda, porque eso significaría que lo tomarán por la fuerza de tu vecino. Y sabes, tampoco se desanimaron con la solución. A veces eso era lo que recordaban. Creo firmemente que la respuesta se encuentra en la libertad. Nunca será perfecta, pero sé que será mucho mejor que aceptar la idea de usar cada vez más gobierno, cada vez más fuerza y cada vez más armas nucleares. Eso no resolverá nuestro problema. Dr. Paul, siempre es un placer conocer su opinión y su experiencia. Quiero agradecer a Mente por acompañarnos hoy. Muy bien. Ha sido un placer estar contigo.